Desde 1929 hay registro escrito de que la cueva del Cerro de los Fuertes exhala aire caliente cuando el frío aprieta afuera, y los vecinos de San Enetla siguen reportando lo mismo hoy. ¿Qué es lo que respira ahí adentro? 95 años de silencio oficial y nadie ha dado una respuesta que cierre el expediente. Puebla es sierra, es barranca, es el Popocatépetl vigilando desde el norte y el río Atoyac cortando la tierra por el centro. Un estado que parece conocido. Pero hay rincones donde la razón no alcanza y las explicaciones se quedan cortas. Hoy recorremos 10 de esos lugares. Lo que vieron los abuelos, lo que los estudios no han podido cerrar, lo que todavía no tiene nombre. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Los túneles secretos bajo el centro histórico. En 2014, unos trabajadores abrieron el suelo del centro histórico de Puebla para reparar tuberías y encontraron algo que nadie esperaba. A 5 metros de profundidad, piedra pulida, arcos de medio punto, bóvedas que no pertenecen a una sola época sino a varias. Los estilos arquitectónicos van del siglo XV al XIX, como si alguien hubiera seguido construyendo, ampliando, añadiendo, durante 400 años, sin que nadie lo anotara en ningún documento oficial. Eso es lo primero que detiene, no existe un solo papel que registre su construcción. Lo que sí existe son los objetos que dejaron adentro. Balas, ballestas de madera, herraduras, metates, botones, juguetes. El pasaje conocido como 5 de Mayo mide cerca de 4 kilómetros, tiene más de 8 metros de altura y hasta 4 de ancho. Conecta el cuartel de Zaragoza con los fuertes de Loreto y Guadalupe, en las colinas al norte de la ciudad. En total se han identificado hasta 10 kilómetros de red subterránea. Solo se ha explorado el 10%. El INAH tiene registros. Tiene fotografías. Tiene los objetos catalogados. Lo que no tiene es una explicación de quién ordenó construir esto, ni cuándo empezó realmente, porque algunos indicios sugieren que la red es anterior a la fundación española de la ciudad. Nadie pregunta qué hay adentro. Y sin embargo, lo que se guarda bajo tierra en Puebla no siempre tiene forma de túnel. A veces tiene forma de libro, la Biblioteca Palafoxiana y los libros prohibidos. En el centro histórico de Puebla, a unos pasos del Zócalo, hay un edificio que el obispo Juan de Palafox y Mendoza mandó construir en 1646. La versión oficial dice una cosa, que donó su colección personal para que los estudiantes del Colegio de San Juan tuvieran acceso al conocimiento. Eso es cierto, pero no es todo. La Palafoxiana es la primera biblioteca pública de las Américas. Más de 45.000 volúmenes. Incunables del siglo XV. Textos en latín, griego, hebreo, náhuatl. La UNESCO la declaró Memoria del Mundo en 2005. Sus estanterías de cedro y nogal tienen 3 niveles, y los libros más antiguos descansan en lo más alto, como si alguien hubiera decidido que lo más peligroso debía quedar fuera del alcance fácil. Ahí empieza lo que pocas veces se menciona. Mientras la Inquisición confiscaba y quemaba obras en otras ciudades del virreinato, aquí sobrevivieron estudios astronómicos que contradecían la doctrina oficial, mapas de regiones que se suponían inexploradas, manuscritos en idiomas que nadie ha podido identificar con certeza. Nadie lo dice en voz alta, pero esos fondos reservados siguen ahí. Y el acceso requiere autorización especial. No se quemaron. No desaparecieron. Alguien los protegió durante siglos dentro de una institución religiosa, en la capital de un obispado colonial, a plena vista. Eso es lo que más pesa de este lugar. El conocimiento prohibido no se escondió bajo tierra. Se guardó en un edificio público, con nombre, con dirección, con horario de visitas. Y sin embargo, Puebla guarda otras cosas que sí están bajo tierra. Cosas que no tienen estantería, ni catálogo, ni autorización que pedir. Cosas que llevan siglos respirando en silencio desde adentro de la tierra misma. El cuesco mate y la puerta al inframundo. En la Junta Auxiliar de la Libertad, a 15 minutos del Zócalo de Puebla, hay una formación que no debería existir donde existe. Un cono de roca y tierra de 13 metros de altura exterior, 23 hacia adentro, con un cráter de 8 metros de diámetro y un peso aproximado de 400 toneladas. Los geólogos lo llaman el volcán más pequeño del mundo,
aunque su clasificación exacta sigue en debate. Su nombre en náhuatl lo dice todo: Cuescomate, olla de barro. Suscríbete a Secretos del México Prohibido para demostrar que estos videos ayudan y si tienen sentido. Se formó hacia el año 1064 después de Cristo, cuando una erupción del Popocatépetl provocó un brote de agua sulfídrica en este punto exacto del valle. No es un volcán independiente. Está conectado al Popocatépetl por canales subterráneos. Su última actividad registrada fue en 1662, cuando expulsó agua hirviendo y gases. Agua y gases. Eso es lo que la versión oficial dice. Lo que pocas veces se menciona es lo que pasó después. En la época colonial, aquí se arrojaba a los suicidas, a los condenados por brujería. Funcionó como basurero clandestino hasta que los propios vecinos lo rescataron del olvido. Hoy se puede descender por una escalera metálica en espiral. Al fondo hay un altar con el Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Guadalupe. Y una gota de agua que cae cada 1 o 2 minutos, formando una estalactita. Los viejos del pueblo cuentan que atrapar esa gota y llevarla al corazón cumple un deseo. Que el Cuescomate es hijo del Popocatépetl y la Iztaccíhuatl. Que sus fauces no llevan al fondo de un cráter sino al Mictlán. Lo que nadie dice en voz alta es esto: si el Popocatépetl tuviera una erupción mayor, los canales subterráneos que conectan ambas formaciones propulsarían magma directamente a través de ese cráter. En zona urbana. En medio de una ciudad de 2 millones de personas. No es una leyenda. Es geología. Y sin embargo, Puebla guarda algo que no tiene nada de volcánico, nada de prehispánico, nada que la ciencia pueda registrar en sus instrumentos. Un pueblo entero donde los habitantes llevan más de 140 años hablando un idioma que ya no existe en el país del que vinieron. Un idioma que Italia perdió. Que Puebla conservó sin pedirle permiso a nadie. Chipilo y el idioma que ya no existe en Italia. A 15 kilómetros del centro de Puebla, pasando por la carretera federal que baja hacia Atlixco, hay un municipio donde los ancianos se saludan en un idioma que en Europa lleva generaciones muriendo. No es una recreación. No es un museo viviente. Es la vida cotidiana de una comunidad que llegó en 1882 huyendo del hambre en la provincia de Treviso, región del Véneto, norte de Italia. El gobierno mexicano les ofreció tierras. Ellos trajeron algo que no estaba en el contrato: su lengua entera. El véneto que se habla en Chipilo no es el véneto de hoy. Es el véneto de 1882. Formas arcaicas que en Italia desaparecieron hace generaciones, conservadas aquí con la misma naturalidad con que se conserva una receta de polenta o un pan de Treviso horneado con la misma fórmula de hace 140 años. Los lingüistas de la Universidad de Puebla llevan años estudiando este fenómeno y lo que encuentran los detiene. El chipileño incorporó palabras del español y del náhuatl y creó una variante que no existe en ningún otro punto del planeta. Fíjate bien. Los italianos que visitan Chipilo a veces no entienden lo que escuchan. El idioma que ellos perdieron, este pueblo lo guardó. En las bodas se canta en véneto con melodías que en Italia ya nadie recuerda. Las abuelas preparan pasta casera y polenta. Las fiestas mezclan pirotecnia mexicana con tradiciones venecianas. Y todo esto ocurre a 15 kilómetros de una ciudad de 2 millones de personas que compra sus quesos y su crema en los mercados sin preguntarse demasiado de dónde vienen. La comunidad sobrevivió más de 140 años mediante aislamiento voluntario y endogamia. No por orgullo vacío. Por sobrevivencia cultural. Por saber que cuando una lengua se mezcla sin cuidado, desaparece. Italia perdió ese idioma. Puebla lo tiene vivo. Y si Chipilo guarda un secreto de esa magnitud a plena luz del día, lo que viene después ocurre en la oscuridad, detrás de muros que llevan siglos sin abrirse del todo, habitados por presencias que los propios vecinos del barrio prefieren no nombrar después del anochecer. El ex convento de Santa Mónica y las monjas invisibles. En la calle 18 poniente del centro histórico de Puebla, hay un edificio que durante 77 años no existió para nadie. Desde afuera parecía una casa colonial ordinaria, fachada sin señas, ningún letrero, ningún movimiento visible. Cuando las leyes de reforma prohibieron las órdenes religiosas en 1857,
la mayoría de los conventos cerraron. Algunas comunidades se dispersaron. Estas no. Construyeron falsos muros. Instalaron puertas secretas detrás de armarios y alacenas. Diseñaron conductos disimulados para recibir alimentos desde el exterior sin que nadie viera entrar ni salir a una sola persona. Y siguieron viviendo. Adentro había claustros, celdas, cocinas, lavaderos, un huerto interior y una capilla decorada con retablos dorados y pinturas religiosas salvadas de la confiscación. Una ciudad dentro de la ciudad. Créanme, el secreto duró más de lo que dura la mayoría de los gobiernos que intentaron borrarlo. En 1934, una denuncia anónima durante el gobierno de Lázaro Cárdenas terminó con todo. Las monjas fueron desalojadas. El edificio se convirtió en el Museo de Arte Religioso ex convento de Santa Mónica, que el INAH resguarda hasta hoy. Los visitantes pueden ver las puertas secretas, los falsos muros, los conductos. La pregunta que nadie ha respondido del todo es esta: ¿los vecinos de esa calle sabían y callaron durante casi un siglo, o el ocultamiento era tan perfecto que vivieron junto a ese secreto sin sospecharlo jamás? Eso cambia todo. Porque si sabían y callaron, no estamos hablando de un convento clandestino. Estamos hablando de una conspiración de barrio sostenida por generaciones enteras de poblanos comunes. Por algo será que la denuncia tardó 77 años en llegar. Y si en Puebla un convento entero pudo desaparecer detrás de una pared, no te sorprenda que en esta misma ciudad haya casas donde lo que se ocultó no era fe, sino huesos. La casa del mendrugo y los huesos bajo la cocina. En la calle 16 de septiembre, en pleno corazón del centro histórico de Puebla, hay una casona colonial del siglo XV que durante años funcionó como restaurante y centro cultural bajo el nombre Casa del Mendrugo. Un lugar con manteles, con música, con gente comiendo mole y tomando vino sin saber lo que había debajo de sus pies. Cuando comenzaron los trabajos de remodelación, los albañiles encontraron algo que no estaba en ningún plano: túneles, cámaras subterráneas. Y dentro de esas cámaras, restos óseos humanos mezclados con fragmentos de cerámica prehispánica y objetos coloniales. El INAH supervisó las excavaciones. Lo que encontraron quedó registrado. Lo que no quedó registrado es la identidad de esos muertos. Ahí está el problema. Las hipótesis son varias y ninguna es cómoda. Puede tratarse de enterramientos prehispánicos anteriores a la construcción colonial, de sepulturas clandestinas del virreinato, o de algo que los documentos de la época prefirieron no consignar, indígenas que levantaron estos edificios con sus manos y que cuando murieron, agotados o enfermos, fueron enterrados ahí mismo, sin nombre, sin ceremonia, sin registro. Y esto no es poca cosa, porque Puebla vivió epidemias devastadoras en los siglos XV y XVII. Cuando los panteones no daban abasto, los cuerpos iban a donde cabían. Debajo de las cocinas. Debajo de los comedores. Debajo de las mesas donde después se sirvió la cena. El INAH no ha ofrecido una respuesta definitiva sobre quiénes son esos restos. Nadie la ha dado. Y si bajo un restaurante del centro histórico de Puebla hay cámaras con muertos sin nombre, hay que preguntarse qué guarda la tierra bajo los edificios que nunca han sido remodelados. Los que llevan siglos sin que nadie les toque los cimientos. Los que tienen paredes más gruesas de lo que cualquier arquitecto podría justificar. Los fuertes de Loreto y Guadalupe, en lo alto del cerro de Acuellametepec. Todo el mundo conoce la historia oficial. El 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza y su ejército detuvieron ahí arriba al ejército francés, considerado entonces el más poderoso del mundo. Es una fecha que se celebra, que se enseña en las escuelas, que tiene desfile y discurso. Los fuertes son hoy museos, recintos conmemorativos, lugares donde los niños van de excursión. Eso es lo que todos saben. Lo que pocas veces aparece en los folletos es que debajo de esos fuertes hay un sistema de galerías subterráneas excavadas en la roca del cerro. No son decorativas. Fueron diseñadas para mover tropas sin ser vistas, para almacenar municiones lejos del alcance de los cañones enemigos, para sobrevivir un bombardeo prolongado. Conectan distintos puntos del cerro entre sí. Y según los hallazgos de 2014 en el centro histórico, podrían extenderse mucho más allá de lo que las fortificaciones visibles sugieren.
La Sedena mantuvo el control de estas instalaciones durante décadas, sin apertura civil completa, sin exploración arqueológica independiente autorizada. La razón oficial: seguridad estructural y preservación del patrimonio militar. ¿Cuánto de ese subsuelo ha sido documentado por alguien que no responda a la Secretaría de la Defensa? Hay quienes sostienen que existen pasillos que se internan en la roca más allá de lo que cualquier plano publicado reconoce. Cámaras cerradas con candados sin abrir en más de un siglo. Armamento de la intervención francesa que nunca fue retirado. Y durante la Guerra Cristera, según versiones que circulan entre los viejos del cerro, esas galerías sirvieron de refugio a sacerdotes perseguidos que necesitaban desaparecer sin salir a la calle. El cerro guarda victorias. También guarda lo que vino después de las victorias. Y si los fuertes militares de Puebla tienen galerías que nadie ha terminado de mapear, hay que preguntarse qué ocurre cuando la estructura que esconde sus secretos no tiene 200 años sino 2000. La Gran Pirámide de Cholula y las cámaras sin abrir. En San Andrés Cholula, a pocos minutos del centro de Puebla, hay una colina con una iglesia encima. Los españoles del siglo XVII la vieron, la tomaron por un cerro natural y construyeron ahí arriba la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Pusieron la cruz sobre lo que creían tierra. No era tierra. Era el monumento de mayor volumen construido por el ser humano en toda la historia. Cerro hecho a mano. Casi 400 metros por lado, más de 60 metros de altura. Su volumen supera al de la Gran Pirámide de Giza. No en altura, pero sí en masa. En lo que costó levantarlo. En lo que guarda adentro. Entre 1931 y 1971, el INA excavó más de 10 kilómetros de túneles interiores. Encontraron altares ceremoniales, braseros rituales, pasadizos con nichos pintados. Y el mural de los bebedores, conservado más de 100 años en oscuridad perfecta, sin que nadie lo tocara. Pero de esos 10 kilómetros, el visitante hoy solo puede recorrer 280 metros iluminados. El resto está sellado. Hay pasajes cerrados donde se siente corriente de aire que viene de algún lugar que nadie ha terminado de mapear. Cámaras que el INA decidió no abrir por temor a comprometer los cimientos de la iglesia que está encima. Una cámara en el corazón de la estructura, según la tradición oral, donde sacerdotes prehispánicos realizaban ceremonias que vinculaban el mundo de los vivos con el de los muertos. Mis amigos, la pirámide fue construida en varias fases superpuestas por culturas distintas a lo largo de siglos. Cada capa esconde lo que había antes. Los viejos del pueblo cuentan que hay túneles que comunican la pirámide con iglesias, conventos y cerros vecinos. Que el gigante Selwa, sobreviviente de un diluvio, la levantó hasta que los dioses lo detuvieron lanzándole una piedra con forma de sapo. La ciencia lo registra pero no lo cierra. Tú que conoces Cholula, que quizás caminaste sobre ese cerro sin saber lo que pisabas, ¿alguna vez sentiste que había algo más debajo? La estructura más grande que el hombre ha construido sigue siendo, en su mayor parte, un interior sin explorar. Y si eso inquieta, espera a lo que viene. Porque hay rincones de este estado donde el misterio no está sellado bajo toneladas de tierra y piedra. Está al aire libre. En un callejón. Esperando que alguien llegue al final. El callejón del diablo y la sombra que espera al final. En el centro histórico de Puebla, a pocos pasos de la calle 6 Oriente, hay un callejón que los poblanos conocen bien y que de noche prefieren no recordar. Es un pasillo colonial, estrecho, de esos que se construyeron en el virreinato para el paso de carruajes y peatones entre manzanas. Paredes altas de cantera, mal iluminado, con una geometría que hace algo raro con la distancia. Y eso no es la leyenda. Eso es arquitectura. La leyenda dice que durante el virreinato, un hombre vestido de negro aparecía al fondo del callejón y ofrecía riquezas. Monedas de oro. A cambio del alma. Quienes aceptaban amanecían con las manos llenas de ceniza. Quienes rechazaban sentían, el resto de sus días, que algo caminaba detrás de ellos. Y quienes intentaban correr descubrían que el pasillo no terminaba. Los cronistas de Puebla han buscado el origen documentado de esta historia y no lo han encontrado. Lo que sí han encontrado es el efecto óptico,
La combinación de paredes altas y escasa iluminación hace que el pasillo parezca más largo de lo que mide. La razón por la que la gente siente que no llega al final tiene una explicación técnica. Pero ¿por qué todos los que lo recorren de noche describen exactamente lo mismo? ¿La sensación de ser observados desde el fondo? La leyenda ha servido durante generaciones para disuadir a la gente de caminar sola por el centro histórico después del anochecer. El gobierno prefiere que ni sepan que existe un miedo urbano tan antiguo y tan funcional que no necesita cartel ni decreto para seguir operando. Un callejón que asusta sin que nadie lo administre. Y si eso ya pesa, lo que sigue es distinto. Porque hay en este estado un lugar donde el miedo no está en las paredes ni en la oscuridad de una calle. Está adentro de la tierra. Y lo que vive ahí, respira. La cueva del cerro y lo que respira en la oscuridad. Detrás del Cerro de los Fuertes, el mismo cerro donde se peleó la batalla del 5 de mayo, hay una zona arbolada que la mayoría de los poblanos nunca ha pisado. No está lejos. Está a unos minutos del barrio de Sanenetla, en la ladera que da la espalda a la ciudad. Pero nadie va. Y los que han ido, no van dos veces. Ahí está la cueva. No tiene nombre oficial. No tiene señalización. No hay un organismo, ni el INAH ni la Secretaría de Cultura del Estado, que haya publicado un estudio completo sobre su interior. Las exploraciones que se han hecho son parciales. El terreno es inestable. La humedad es alta. La ventilación es escasa. Los pasadizos se estrechan hasta el punto en que hay que arrastrarse, y nadie ha llegado al fondo porque nadie sabe dónde está el fondo. En 1929, una publicación local la mencionó como lugar de leyenda. Eso es lo más antiguo que hay en papel. Lo que hay fuera del papel es otra cosa. Los viejos del barrio de Sanenetla cuentan que sus abuelos advertían a los niños que no se acercaran después del atardecer. Como instrucción precisa. Después del atardecer, no. La razón que daban no era el terreno ni el peligro físico. Era lo que vivía adentro. Algunos investigadores que han estudiado el subsuelo de Puebla sostienen que esta cueva podría ser una entrada natural a la red de galerías que atraviesa la ciudad. Si eso es correcto, estaríamos hablando de un sistema que conectaría las formaciones geológicas del cerro con túneles construidos por el ser humano, extendiéndose kilómetros hacia el centro histórico, pasando por debajo de iglesias y conventos que llevan siglos guardando sus propios secretos. Una conexión entre lo que la naturaleza abrió y lo que el hombre excavó, sin que nadie haya trazado el mapa completo. Nadie lo ha trazado porque nadie ha llegado lo suficientemente lejos. Y de si paso, lo que reportan los vecinos de Sanenetla no es folclore. Es consistente. Ruidos que salen de la abertura en noches sin viento. Corrientes de aire caliente que emanan de la cueva cuando el clima exterior es frío. Y una sensación que todos describen con la misma palabra, sin haberse puesto de acuerdo, que la cueva respira. Una exhalación. Como si algo adentro tomara aire y lo soltara. La geología tiene una explicación parcial para eso. Las cavidades profundas acumulan calor y lo liberan cuando cambia la presión exterior. El aire se mueve. Eso es real y medible. Lo que la geología no explica es por qué ese movimiento de aire ocurre con una cadencia que los vecinos describen como regular. Como un ritmo. La leyenda dice que al fondo vive algo que no pertenece a ninguna categoría conocida. No un espíritu en el sentido religioso. Algo anterior a esas categorías. Nadie ha llegado al fondo para desmentirlo. Y mientras eso siga siendo cierto, la cueva seguirá respirando sola, en la oscuridad, detrás del cerro, a unos minutos de la ciudad. Puebla tiene una particularidad que no comparte con ningún otro estado de México. Sus misterios no están escondidos en la sierra ni en la selva. Están debajo de la catedral. Están en el cerro que ves desde el centro. Están a metros de donde caminas todos los días. Y eso es lo que no te deja dormir, mis amigos. No es que existan lugares inexplicables. Es que los inexplicables están justo ahí, conviviendo con lo cotidiano, y nadie hace la pregunta en voz alta. Puebla no oculta sus secretos. Los pone a la vista y confía en que no los vas a ver. Tú que eres de Puebla, de Atlixco, de Tehuacán, de la Sierra Norte, ¿alguna vez estuviste cerca de alguno de estos lugares? Cuéntame en los comentarios. Y si quieres seguir sabiendo lo que otros callan,
Suscríbete a Secretos del México Prohibido. Soy un viejo y los viejos nos preocupamos. Cuídate.